bienvenidos a En Trending. Hoy les preparamos un programa en el que abordaremos el tema de la movilidad, dado que el lamentable suceso que se vivió el pasado 3 de mayo en la línea 12 del metro, pues ha puesto el foco en las problemáticas que rondan la movilidad ciudadana, además de abrir la antesala para analizar los problemas que existen de trasfondo. Pero para ello, saludo del otro lado de mi pantalla a mi compañera Paulina Gómez. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola Yadi, muy bien, muchas gracias y contenta de estar nuevamente en un programa más de Trending contigo y también saludo a todos los que nos están viendo por TV UNAM. Y pues como lo acabas de mencionar, vamos a abordar un tema que pues hemos seguido muy de cerca todos estos días y también es un tema que nos compete a todos por ser de suma importancia, que es la movilidad. A lo largo del programa iremos desarrollando diferentes aristas de manera informativa. Sin embargo, pues queremos comenzar este programa de la forma más respetuosa por todas las personas que han perdido la vida en este tipo de incidentes viales. Así es, Pau. En esta ocasión queremos emitir un mensaje solidario y de fraternidad para todos los afectados. Como bien lo dices tú, de manera respetuosa nos unimos al luto que embarga a la ciudadanía en este trágico incidente, pues con la esperanza de que se resuelva para todos de la mejor forma. Por ello compartimos un minuto de silencio en honor a todas las víctimas. Y con este minuto de silencio continuamos nuestro programa hablando que existen numerosos problemas en el transporte público, pues además de la falta de regulación, las fallas y también el problema de inseguridad, es muy importante mencionarlos, ya que tan solo en el Estado de México se registró en el 2020 un alto índice de violencia y asaltos en el transporte público, con 138 casos por semana, un alto índice que hemos visto a lo largo de estos medios de transporte. Y pues justo Alberto nos platica acerca de estas problemáticas en la siguiente nota. El transporte público representa la vía de movilidad primordial y en muchos casos la única para millones de mexicanos y mexicanas. El uso se concentra mayormente en la Ciudad de México. En enero del 2020, previo al inicio de la pandemia, la capital registró 5.9 millones de usuarios diarios en promedio en las redes del metro, RTP, Metrobús, Trolebús y Tren Ligero, en donde existen numerosas fallas que convierten la experiencia del transporte público en una llena de vicisitudes. Uno de los principales problemas es la falta de regulación. Los transportes concesionados, mejor conocidos como peceros o combis, no están regulados por las autoridades de movilidad, lo cual ha provocado que los usuarios se enfrenten a un medio de transporte deficiente, pero sobre todo inseguro. Durante el primer semestre de 2019, la Ciudad de México registró 68 casos de robo en transporte público por cada 100,000 habitantes, la tasa más alta entre las 32 entidades federativas. El Estado de México le sigue a la capital con 39 casos por cada 100,000, pero el 99 de estos casos además se calificó como robo con violencia. La Ciudad de México además es una de las urbes con mayor congestión de autos en todo el mundo. El índice de tráfico TomTom colocó a nuestra capital como la cuarta ciudad más congestionada del continente americano en 2020. Por la cantidad de autos que circulan, la cual se estima es superior a los 5 millones, los tiempos de viaje aumentan considerablemente para todos los medios de transporte.
El transporte público, más allá de ser un bien económico, es un derecho para los ciudadanos, el cual debe estar acompañado de disponibilidad, accesibilidad, calidad y seguridad, elementos que frecuentemente son olvidados en nuestro país. Pues ahí está, como nos lo comparte Alberto, el transporte público es esencial en la cotidianidad de la movilidad urbana. Es un derecho en sí mismo que debe otorgarnos seguridad en nuestros traslados. Y tras lo ocurrido, la situación es preocupante, pues evidencia que los trabajos de mantenimiento no se han ejecutado de la mejor manera, ¿no crees, Pau? Sí, Yadi, definitivamente, pues este acontecimiento, pues es muy triste porque justo abrió la puerta a muchos problemas que todavía se tienen en estaciones del metro, porque pues existen deficiencias en su estructura, su capacidad y su operación, y pues es un sistema de transporte que lo utilizan muchísimas personas a diario, ¿no? Cierto, Pau. Imagínate, somos cerca de 4.6 millones de usuarios los que utilizamos el metro diariamente. Este es el medio de transporte primordial en la metrópoli, pues este nos traslada del hogar al trabajo, a la escuela, etcétera. Es por esto que su mantenimiento es vital para evitar infortunios como los que se han suscitado en últimas instancias. Y para tener más información al respecto, Nadia nos comparte un análisis de la situación del metro en la primera parte de su reportaje. Vamos a verlo. A ver. El metro tiene medio siglo de existencia. Fue inaugurado en 1969 y es el medio de transporte público más importante para la Ciudad de México y la zona metropolitana. Ha crecido paralelamente al aumento y necesidades de la población. Está compuesto por 12 estaciones interconectadas y cada día transporta a más de 4 millones de pasajeros aproximadamente. Es una de las grandes obras de la ingeniería mexicana, pero enfrenta varios problemas de operación y buen funcionamiento, desde fallas u omisiones en la supervisión de estructuras y mantenimiento de equipos hasta las relacionadas con la comodidad del usuario. Es común que los propios trabajadores del sistema y la gente reporten cuarteaduras en vías elevadas como en la estación Oceanía, algunas traves arqueadas, fracturas en puentes de conexión y escaleras eléctricas y sistemas de ventilación que no funcionan adecuadamente. Hay líneas del sistema que no se les ha dado un mantenimiento mayor y que lo requiere, ¿sí? Esta es en primer lugar la línea 1. Hay escurrimientos de agua, a veces verdaderas cascadas en los cajones cuando llueve fuerte. Tuvimos un sismo el 19 de septiembre de 17. Ni 5 años han pasado, ¿verdad? Ni 4 años han pasado. Y tenemos que tener la absoluta certeza de que estas infraestructuras son seguras y eficientes para todos los que viven, trabajan y visitan esta capital nacional. Para los especialistas en administración pública, estos problemas son el resultado de una mala coordinación entre directivos y trabajadores y una reducción del presupuesto para el metro. En 2019 el presupuesto fue de 15,652,684,000 pesos. En el 2020 le vuelven a dar la misma cantidad, no le cambia ni un cero y son justamente los 15,652,684,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en lugar de darle atención con los recursos suficientes al metro, lo estuvieron disminuyendo. Significa que sí afectaron las áreas de mantenimiento, como lo vimos, y del conjunto de las instalaciones del metro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha señalado que entre 2020 y lo que va de 2021 se han realizado obras de mantenimiento en el suministro de energía eléctrica del sistema, así como reparaciones al puesto de control de la línea 1. Sin embargo, existen contradicciones en el manejo del presupuesto y la sociedad exige rendición de cuentas, sobre todo cuando los errores u omisiones causan daños irreparables. La sanidad del metro, su buen funcionamiento, es un asunto de seguridad nacional. Es momento de ir a una pausa, pero no te vayas porque al volver hablaremos del tema de movilidad en las ciclopistas. Regresamos. Otra
manera eficaz y sustentable para la movilidad es la bicicleta. Cada vez más personas optan por esta herramienta como medio de transporte por su capacidad de viajar ligero y sin riesgos de estancamientos en el tránsito vehicular. Sin embargo, aún queda mucho por hacer en cuestión de educación vial, señalética e infraestructura adecuada para los ciclistas. Sobre esto va el proyecto UNAM de esta semana y en la siguiente nota, Jacibe nos cuenta los detalles. La bicicleta ha sido considerada uno de los medios más sustentables para transportarnos. Actualmente existen 200 kilómetros de ciclopistas, es decir, el 4% de los viajes de la Ciudad de México para llegar de un destino a otro. El uso de este medio de transporte se ha incrementado por ser una herramienta de trabajo para muchas personas, lo que ha generado una infraestructura de movilidad que disminuye el riesgo de un accidente a la hora de pedalear. El Instituto de Geografía de la UNAM, junto con el Gobierno de la Ciudad de México, han trabajado por más de 10 años en un plan de movilidad en bicicleta para la gran urbe, el cual incluye una nueva ciclovía como la de Avenida Insurgentes. Fíjate que con todo lo grande que es la Ciudad de México, cerca de la mitad de los viajes que se realizan son de menos de 8 kilómetros, ¿no? Eso significa que son viajes que en bici se pueden llevar a cabo en aproximadamente 20 minutos, que es más o menos el parámetro, ¿no? de lo que dura un viaje en bici. Entonces, aunque es una ciudad muy grande y aunque es una ciudad muy complicada, con la infraestructura correcta en realidad puedes impulsar este tipo de viajes que son pues, extremadamente sustentables y viables. En la pandemia, el uso de la bicicleta aumentó un 50% por su facilidad de desplazamiento y la disminución de riesgo de contagio. Sin embargo, a pesar de lo que ya se ha implementado hasta el momento, las grandes avenidas aún son un riesgo para muchos ciclistas, pues según datos de la organización civil Céntrico y Ni Una Muerte Vial, en lo que va del año se suman 17 ciclistas asesinados solamente en la Ciudad de México, mientras que en todo el país los decesos ascienden a 147 debido a la falta de estrategias de movilidad y cívicas que ayuden a que todas las formas de transporte convivan sin el riesgo que hoy significa ser ciclista. A ver, yo creo que la idea es poder tener una política de expansión de la infraestructura ciclista y una política muy proactiva de promoción a la bicicleta, junto con otras herramientas como la biciescuela, ¿no? Como programas de educación cívica en general, ¿no? Además, se requieren políticas públicas que respalden a los ciudadanos que utilizan una bicicleta, porque aún muchas de las calles, tanto principales como secundarias, son dedicadas exclusivamente a los carros, sin ser incluyentes con los ciclistas, lo que ha provocado grandes accidentes. Y en respuesta, una serie de movimientos urbanos exigen justicia por los que ya no están a través de bicicletas blancas, así como una movilidad más segura y una sociedad más consciente. Actualmente, tan solo en la Ciudad de México somos más de 9 millones de habitantes y de entre ellos pasamos alrededor de 218 horas en embotellamientos viales en un año. Es una cantidad muy grande ya que son diversos retos de movilidad los que enfrenta actualmente la Ciudad de México por su población, sus formas de transporte, vialidad, infraestructura, tipo de suelo, entre otros factores. Y sobre este tema platicamos hoy en entrevista con el maestro Bernardo Baranda, ingeniero civil y director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Trending. Bienvenido, maestro. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues entrando en este contexto, en este tema de manera general, en relación a la población, la infraestructura y las condiciones geográficas de las que entramos hablando, ¿cuáles nos diría usted que son los principales problemas que tiene la Ciudad de México en el tema de movilidad? Bueno, desde luego que empezando por las dimensiones de la ciudad, sabemos que además estos 9 millones, si lo consideramos la zona metropolitana, pues estamos hablando de más de 20 millones de habitantes, ¿no? Y dentro de eso, pues sabemos que también muchas de las actividades, sobre todo económicas y de empleo, se concentran en las centralidades de la ciudad. Entonces,
Esto crea pues dinámicas de traslado que son pues digamos muy concentradas hacia estas centralidades y sobre todo pensando en las horas pico de la mañana y de la tarde, ¿no? Entonces esto conlleva pues muchos de estos problemas que mencionas de congestión, de emisiones, de ruido, de accidentes viales o hechos de tránsito y bueno, pues son algunas de las cosas que tenemos que enfrentar y desde luego mejorar, ¿no? Maestro, tomando en cuenta todo esto que nos menciona y de cara a lo sucedido en la línea 12 y el recién desplome del puente Nuevo León, ¿de qué tipo de deficiencia a nivel infraestructural o planeación urbana estamos hablando? ¿Qué es lo que queda en evidencia? Bueno, antes que nada, digamos, la columna vertebral de la movilidad en una ciudad grande debe ser el transporte público, ¿no? Y en ese aspecto creo que el metro, metrobús, sistemas de trolebuses, RTP tienen que ser, digamos, los principales, digamos, sistemas utilizados por la población y qué bueno que así es. Sin embargo, bueno, pues una de las deficiencias que hemos visto es que el metro, digamos, no se expandió, no se siguió invirtiendo con la velocidad que requeriría y bueno, este lamentable hecho que ocurrió, pues también se dio por una serie de fallas desde una inadecuada planeación, tal vez construcción, hubo deficiencias y errores que desde el principio y desde luego falta de mantenimiento, ¿no? Claro, y también justo pensamos en los megaproyectos que se tienen destinados para futuro o que desde algún punto actual ya se tienen contemplados y a partir de ahí, ¿qué factores o lineamientos habría que tomar en cuenta a la hora de pensar en estos proyectos urbanos en el tema igual de movilidad? Pues desde luego aprender de este error. Yo creo que en general otro tal vez aprendizaje, las infraestructuras elevadas tal vez no siempre es la mejor opción, tal vez debería ser la última opción eh, por todo el impacto que llevan al entorno y digamos las divisiones que crea y demás, y algunos de estos riesgos, aunque bueno, saber que también la ingeniería civil mexicana es muy buena, muy sólida, y más bien esta fue pues otros factores que no necesariamente tienen que ver con las capacidades técnicas que hay en el país. Creo que al final lo que se trata es de que tenemos que mejorar los sistemas de transporte público, hacerlos más seguros, más atractivos, Claro. que digamos los usuarios del automóvil los puedan ver como una buena opción y desde luego darle mejor servicio a los millones que ya lo utilizan, ¿no? Claro. Y en adelante, ya para finalizar nuestra entrevista, ¿qué solución podría implementarse para mejorar el flujo de la movilidad ciudadana y que a la vez pues también garantice esta seguridad que todos merecemos en nuestros trayectos? Pues creo que las ciudades a futuro tienen que pensar más en ser intermodales, que sea fácil, digamos, caminar, andar en bicicleta, usar el transporte público, que un usuario muchas veces utiliza todos esos diferentes modos, no priorizar la infraestructura para el automóvil, solo menos del 22% de los viajes se hacen en automóvil, entonces le deberíamos de dar más prioridad, más recursos, más espacio al transporte público, que sea de calidad y que el crecimiento de la ciudad sea mucho más planeado para también en la medida de lo posible no necesariamente movernos ya hacer viajes tan largos y también usar las nuevas tecnologías, ¿no? El teletrabajo, obviamente la electromovilidad viene muy fuerte, vehículos y autobuses y todo eléctricos, pero bueno, pues creo que esos son algunos de los ejes en los que tenemos que definitivamente trabajar. Maestro, pues muchas gracias por habernos acompañado y pues por compartirnos estos puntos de vista tan importantes que usted nos comparte desde su punto de vista como experto en el tema. Al contrario, muchas gracias a ti, Yadira, y a ti, Paulina, un placer.
Muchas gracias, pero no se vaya porque lo invitamos a ver la segunda parte del reportaje donde Nadia nos platica justo sobre este incidente de la línea 12 del metro y las fallas previas que ha tenido desde su apertura. Y recordemos que pues esta línea es la más nueva de este sistema de transporte, y también recordando que las investigaciones aún siguen en proceso. Vamos a verlo. Vamos. En octubre de 2012 se inauguró la línea 12 del metro. Desde el arranque de sus operaciones se reportaron diversas fallas como interrupción de energía, grietas y hundimientos. Tras el sismo de 2017, hubo daños estructurales en el tramo elevado que incluso obligaron a un cierre temporal. El colapso ocurrido el 3 de mayo en la estación Olivos, así como otros incidentes previos suscitados este año, son motivo de preocupación para los expertos. No es el primer trágico accidente, ya tuvimos en enero uno y en marzo otro, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque es un transporte que requiere la sociedad. La estación Olivos de la ruta Tláhuac se colapsó porque al restringir recursos para su cuidado y mantenimiento se aceleró el deterioro, y esto hizo que las columnas que sostenían las traves o las ballenas como las conocemos, estas no fueran apuntaladas para soportar el peso de los vagones que con su movimiento fueron desarticulando los soportes de apoyo. El Estado tiene que responder, tiene que reparar los daños causados a las personas. Entonces surge una obligación a cargo del gobierno y desde luego del Congreso, porque es quien aprueba este presupuesto, de reparar los daños causados por la omisión o por la negligencia o por la acción, por el dolo o la mala fe de las autoridades que están a cargo del funcionamiento y de la infraestructura del metro, ¿no? El sistema de transporte colectivo metro. Las investigaciones y peritajes en la línea 12 siguen su marcha. Se requiere de mayor compromiso por parte del gobierno, funcionarios, instituciones especializadas, trabajadores del metro y de la iniciativa privada para evitar este tipo de errores. No aplicar la austeridad injustificada en un servicio en el que se juega la vida, la población, es decir, estas condiciones que se tienen hoy en día por lo que sucedió, hay que tener mucho cuidado. Tienen que hacer una investigación muy profunda, muy exhaustiva y completa a toda la red del sistema de transporte colectivo para que, como lo dice la Constitución, no se vuelva a repetir un accidente de esta magnitud, ¿no? Ningún tipo de accidente. En la reforma constitucional de 2011, el Estado se compromete a brindar servicios públicos en condiciones de eficiencia, seguridad, continuidad y máxima calidad. Lograr que el metro funcione de esta manera implica mejorar la forma de vida de la gente. Aún quedan muchos cabos por atar. Esperamos que las autoridades respondan como deben ante las víctimas de lo sucedido y que en adelante pongan como prioridad la seguridad de los usuarios del transporte público, tanto como nosotros ponemos en sus manos nuestro bienestar. Reiteramos nuestras condolencias y solidaridad con los afectados, deseando no volver a pasar por otra tragedia de tales magnitudes. Y con esa reflexión, Yadi, concluimos el programa de hoy compartiendo información que esperamos haya sido de utilidad para todos y también pidiendo que mejore la movilidad en las distintas urbes, pero sobre todo que sea segura y funcional para todos los ciudadanos. Nosotros nos despedimos y los invitamos el próximo jueves en punto de las 20:30 horas aquí en Trending.